La duquesa, por Akirem. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto. Narración autorizada por la autora. Capítulo 5. Juntos y distantes. El tiempo corre y no se detiene. Habían pasado 2 semanas desde que Terrence y Candy cruzaran alguna palabra. La rutina de sus obligaciones los había cubierto con un manto tan pesado y oscuro que apenas les permitía verse. Candy, por su parte, había comenzado a cumplir con cada punto establecido en aquel documento que marcaba cada una de sus obligaciones, haciéndola sentirse un completo títere. Había aprendido cada parte al castillo sin importar qué tanto tiempo tenían desocupadas algunas áreas. Debía conocer cada centímetro dentro de la propiedad. También le habían dado algunos tomos que contenían la historia y los datos más importantes de cada uno de los integrantes de la familia Granchester y sus antecesores, así como de su relación con la familia real. Aparte, había comenzado a acompañar a Rosemary a las reuniones de damas que se organizaban para hablar sobre las necesidades de las personas menos bendecidas por la suerte y sobre lo que ellas podrían hacer para aliviar un poco aquellas heridas de la sociedad. La joven había tenido muy poco tiempo en sus primeras semanas de matrimonio para respirar aire puro o tomarse un descanso bajo un bello y frondoso árbol, tal como lo acostumbraba en sus hermosas praderas escocesas. Terrence, por su lado, acompañaba algunos días a su padre cuando éste reunía con los miembros del consejo. También había tenido que soportar jornadas de casi 12 horas atendiendo todos y cada uno de los compromisos que tenía el duque, y que le mostraban abiertamente lo que producía la gran fortuna que él había gastado sin reparo en su rebelde vida de adolescente juvenil. Era cansado, pero su padre le había explicado que eso era solo porque apenas comenzaba a conocer aquel tipo de vida. Pero en cuanto él se acostumbrara y tomara un ritmo, se daría cuenta de que no era tan pesado y que tendría tiempo para todo, inclusive para disfrutar de la agradable compañía de su bella esposa. Ese comentario había estremecido el corazón de Terrence. No había hablado con su padre de la situación interna que vivía con Candice, la determinación que la joven había tomado y la petición que le había hecho sobre no acercarse a ella. Quizá ese tema nunca lo sabría nadie. Terrence, hoy habrá un evento en la villa del duque de Hampshire. Hemos sido invitados y no podemos enviarla una negativa, pues es uno de nuestros socios más importantes. Sé que probablemente Rosemary ya le haya avisado a Candice, pero creo que sería más indicado que fueras tú quien le diera la noticia. Y por supuesto, no estaría de más un pequeño obsequio. Terrence miró a su padre confundido. No creía que un evento que no tenía nada que ver con ellos ameritara un obsequio. El duque notó su confusión, por lo que sonrió y trató de explicarle algo que él había aprendido de su padre. Cuando haya un evento social, las mujeres desean ser las más bellas. Para su marido o prometido, según sea el caso, cuando un marido se siente orgulloso de la mujer que lleva del brazo, no desea que nadie más le robe su atención, correspondiendo así al detalle que ella tiene en esmerarse en su arreglo. Pero por desgracia, en eventos de sociedad como los que asistimos, constantemente tenemos que separarnos de nuestra pareja, y eso abre una posibilidad para que otros posen su mirada en ellas, o ellas posen su mirada en otros. Entonces, ¿de qué manera puedes permanecer siempre en su pensamiento? Un detalle que tú mismo coloques en ellas antes de salir de casa. Les hará recordar todo el tiempo que estás ahí, y que solo existes para ella. Entonces, estén con quien estén, hablen con quien hablen, al sentir cualquier objeto con el que tú hayas complementado su arreglo, las hará volver sus pensamientos a ese momento, y por lo tanto a ti. Y no habrá intrusos que te roben su atención. El duque sonreía al ver la expresión de Terrence. Pero si no estás interesado en que ella... tú me entiendes.
mencionaba a Terrence, no era que él no estuviera interesado, sino que tenía la certeza de que Candice no lo estaba. También puede ser solo un acto de cortesía. Un suspiro de derrota salía discretamente del duque. Terrence asintió. Las últimas semanas había visto a Candy ir de un lado a otro, recorriendo todo el castillo en compañía de Rosemary o de la ama de llaves cuando su madrastra tenía algún compromiso. También había descubierto grandes libros de la historia familiar en la habitación de la joven, lugar al que acudía cuando estaba seguro de que ella no se encontraba. No sabía a qué se debía su curiosidad por saber sobre ella. Quizá era por el rechazo que ella había marcado claramente. Él nunca había sido rechazado por ninguna mujer. Al contrario, su orgullo masculino siempre había sido alimentado por las mujeres que se le insinuaban, tanto solteras como alguna que otra casada. El caso era que desde aquel día había sentido curiosidad por conocer a Candice White y descubrir si ella, al igual que él, amaba a otra persona, y de ahí su rechazo y furia. Algún par de ocasiones le había ocurrido que entraba pensando que la habitación estaba sola y la había descubierto dormida sobre aquellos gruesos tomos que él mismo se había visto obligado a estudiar cuando apenas era un niño. Pero él había tenido la compañía de Rosemary y que le había hecho más gratos aquellos momentos. Pero Candice se miraba tan desolada y la expresión de su rostro era tan triste que le había provocado compasión. Bueno, Terrence, ¿qué te parece si lo dejamos por hoy? Así podrás ir a darle la noticia a Candice y ponerse de acuerdo. Richard le sonreía a su hijo y Terrence se sentía extraño. Últimamente su padre le había sonreído más de lo que recordaba. ¿O sería que ahora él ponía más atención a su padre? Sí, creo que iré a casa. Se puso de pie y tomó el saco que colgaba del perchero. Su padre lo imitó. Terrence, antes de partir para el evento de esta noche, me gustaría que fueras a mi despacho. Hay algo que quiero mostrarte. Terrence asintió y después los dos hombres salieron juntos. Este vestido te ha quedado de maravilla. Rosemary veía el reflejo de Candice en el enorme espejo de cuerpo completo que había hecho subir a la habitación de la joven. Este será el primer evento en el que Terrence y tú aparecerá después de su boda. Sé que la gente se extrañará de verlos, pues lo más lógico sería que aún estuvieran en su viaje de bodas. Con delicada insinuación, Rosemary aún mostraba su desacuerdo porque ellos se hubieran negado a realizar aquel viaje y que Richard los hubiera apoyado. Solo será un detalle más para que la gente pueda satisfacer su necesidad de cotillear. Además, no creo que esto logre borrar el jugoso rumor que aún sigue corriendo sobre lo ocurrido en nuestra celebración de bodas. Por el contrario, será un delicioso complemento. Candice sonreía, pero la tristeza y el dolor estaban en sus verdes pupilas y no se habían movido de ahí desde antes de su boda. Candice, ¿aún no lo perdonas? La expresión de Rosemary se tornaba triste. Candice supo que tenía que cambiar su actitud. Claro que ya lo he perdonado, solo me preparo para lo que debo enfrentar. Es mejor estar consciente de que las miradas y los rumores estarán sobre nosotros como lo han estado desde ese día. Me duele tanto que hayas tenido que pasar por algo tan humillante y que los rumores no permitan que lo olvides, pero hay que ver que la vida desde otro punto de vista. Mira, Terrence se está dedicando en cuerpo y alma a aprender sobre su próxima posición y tú no lo has hecho nada mal. Además, creo que pronto llegarán mis otros hijos y en cuanto te conozcan, sé que te adorarán. Rosemary le daba un giro a la conversación tratando de que Candice olvidara un momento la dura prueba a la que tendría que enfrentarse. ¿Por qué no están tus hijos contigo, Rosemary? Candy no entendía esa costumbre que tenían los ingleses por poner a sus hijos en manos de desconocidos y separarse de ellos por tanto tiempo. Bueno, es una de las tantas exigencias del contrato que, como duquesa, uno tiene que cumplir. El tiempo te absorbe en algunas ocasiones y entonces no debes permitir que nada se interponga entre tú y tus deberes. Por eso los hijos son enviados a un colegio donde lo inician en su educación, preparándolos para la sociedad de la que algún día formarán parte.
Terence fue enviado a esos colegios. Candy sentía algo de curiosidad. Ella sabía exactamente que Terence no era hijo de Rosemary. Ella y su familia conocían la historia a la perfección. Tú sabes que él fue diferente. No se le permitió acudir a esos colegios hasta que Richard peleó para que se permitiera. Entonces yo tuve que reconocerlo legalmente como mi hijo y otorgarle el derecho a heredar el ducado. Pero no me importó, él se lo merece, es un buen hijo. ¿Cómo puedes decir eso después de cómo te ha tratado? ¿Es que no te duele su comportamiento? Candice no comprendía muchas veces a Rosemary. Cuando Terence llegó a mi vida, Candice fue una luz en la oscuridad en que vivía. Su hermosa sonrisa, sus manitas tan delgadas y su carita tan pequeñita. Había nacido normal, pero parecía un bebé de menos de edad de la que tenía. Su peso era menor que cualquier niño que yo recordara. Ya sabes, estamos acostumbradas a ver bebés regordetes y con mejillas sonrosadas, pero Terence parecía tan débil, tan indefenso. Sin embargo, en sus ojitos había un espíritu de lucha que se aferraba a la vida, una vida que sería demasiado dura para él si yo se la volvía pesada. No, yo no tenía el corazón para desahogar mi dolor y frustración en un ser tan indefenso e inocente. Por eso decidí que sería mi hijo, aunque no hubiera estado en mi vientre, aunque el corazón de su padre no me perteneciera. Aquel pequeño ser me pertenecía y me aferré a él como él se aferró a mí. Terence llegó a mi vida para cambiarla y yo me prometí que yo cambiaría la de él. Había nacido en desgracia, pero yo volvería a su vida dichosa. Y lo logré. A pesar de los rumores y las personas que de principio lo rechazaban porque le parecía imposible que fuera mi hijo, el color de sus ojos, su pelo, sus rasgos, no tenía nada de mí, pero sí de su padre. Yo había permanecido en el castillo la mayor parte del tiempo que tenía casada, así que muy pocos eran los que sabían la verdad sobre el nacimiento de Terence. Había acudido solo a un par de eventos, pero por la moda de esos días, pues, no era muy certero mi estado, así que la mayoría no le quedó más remedio que creer que Terence era mi hijo, y todo hubiera seguido igual. Terence no hubiera cambiado conmigo si ella no hubiera aparecido nuevamente. Karen y Flammy eran pequeñas, apenas unas niñas de 5 años, 5 y 6 años. Era el 10º cumpleaños de Terence. Por supuesto, habíamos hecho una gran celebración y los jardines del castillo estaban llenos de invitados. Justo cuando íbamos a partir el pastel, ella apareció en medio de todos. Nunca podré olvidar ese día. Corrió hacia Terence con lágrimas en los ojos y se arrojó a él, encerrándolo entre sus brazos, al momento en que gritaba desesperada, llamándolo hijo. Richard no podía creer lo que ella hacía, y se acercó a nosotros para tratar de alejarla y sacarla, pero ella se aferró a Terence y comenzó a gritar que yo se lo había robado cuando apenas era un bebé, que yo, en complicidad con mi ya difunto suegro, habíamos ido a América para robarle a su hijo y hacerlo pasar como mío porque yo era estéril. Ella nunca había venido con anterioridad, por lo que ignoraba que Richard y yo ya habíamos tenido un par de hijas. Eleanor comenzó a correr con Terence de la mano y él solo me había visto lleno de confusión cuando se alejaba con ella. Richard trató de darle alcance, pero no se atrevía a hacer nada peligroso que pudiera poner en riesgo la vida de nuestro Terry. Eleanor escapó con el niño. Recorrimos todo Londres buscándolos. En ese momento no importaron los rumores que se habían levantado, solo queríamos encontrar a Terry. Fueron exactamente 10 días, uno por cada año de la existencia de mi niño, según se burló Eleanor cuando volvió a dar la cara. Vino sola, y al confirmar nuestra desesperación por volver a ver a Terence, nos pidió una cantidad de dinero exorbitante. Richard vendió algunas propiedades que no pertenecían al título para poder pagar el rescate de nuestro hijo. Su propia madre lo tenía secuestrado y nos lo vendía nuevamente. Le había llenado la cabeza a Terence con historias falsas y su pequeño corazón con un odio profundo. Como buena actriz, le armó al niño todo un mundo que podrían haber disfrutado si hubieran estado juntos. Lo envenenó en mi contra.
Cuando recuperamos a Terrence en una pequeña posada a las afueras de Londres, el niño nos odiaba. Me miró con tanto rencor que sentí que mi alma iba a morir. Entonces recordé el primer día que vino a mí y que me rescató de un odio muy semejante y provocado por la misma mujer. Entonces me decidí a aliviar su corazón, como él lo hizo con el mío, con su sola presencia. Mi hijo había vuelto y la amenaza de Eleanor se hallaba en mar abierto después de recibir su dinero. Como ves, no puedo culparlo a él, Candice. Terrence lleva un dolor muy profundo provocado por su propia madre. Después de que todo Londres se enteró de lo sucedido aquel día, se supo que Terrence era un bastardo y las familias comenzaron a alejar a sus hijos de él. Él estaba muy rebelde conmigo, por lo que no podía aliviar su corazón dolorido. Por él, por el abandono de su madre. Él nos culpaba por ello a nosotros. Fue cuando Richard decidió enviarlo a un colegio, y yo tuve que firmar ante la ley que lo aceptaba como mi hijo legalmente. Si no, no tendría la posibilidad de recibir el mismo trato que cualquier otro niño. Es más, se hubiera visto privado de cualquier derecho dentro de la sociedad. Terrence creía que lo habíamos enviado a ese colegio porque no era mi hijo. Eleanor se lo había escrito en una carta después de que descubrió que Richard y yo teníamos 2 hijas. No podía creer que él la hubiera olvidado y que me amara a mí, y prueba de ello eran nuestras niñas. Terry comenzó a sentir rencor hacia ellas y fue mayor su rechazo cuando nació el pequeño Richard. Seguí tratándolo igual, pero él se negó a aceptar mi cariño. Cuando Richard descubrió que Eleanor le enviaba cartas llenas de mentiras, prohibió que le fueran entregadas. Candy, yo no puedo abandonar a mi hijo y por ello acepté que mis otros hijos fueran internados. Quería aliviar un poco el corazón de Terrence, que después de que el pequeño Richard cumplió 5 años, se negó a regresar al internado y comenzó a llevar una vida muy desordenada. Comenzó a beber y a fumar, a conocer mujeres de mala reputación y por último, creyendo que con eso dañaría a su padre, comenzó a salir con Susana. Apenas la conocí un par de meses antes de que Richard le diera la noticia de su próximo matrimonio. Candy miró sorprendida a Rosemary. Ella hubiera jurado que Terrence y Susana llevaban más tiempo juntos. La conoció en el teatro, una función de caridad que se llevó a cabo en París. Habíamos ido porque era una invitación de la reina y no la podíamos rechazar. De ahí se dedicó a seguirla según avanzaba la gira en la que ella participaba con la compañía teatral. En alguna ocasión la escuché comentar con sus únicos amigos, los Cornwell, que ella le recordaba mucho a su madre y que era igual de fuerte, pero a la vez estaba desamparada. Susana arrastró a Terrence a ella y logró su cometido, enamorarlo, pero es un enamoramiento pasional, no un verdadero amor. Terrence ve en ella la madre que la nobleza rechazó y quiere hacerlos pagar obligándolos a aceptarla, y por ello su rebeldía y su rechazo. Pero yo estoy segura que al estar lejos de esa mujer y cuando descubra a la que tiene junto a él, se dará cuenta que el amor es algo distinto. Pero si tú no lo ayudas a ver a esa mujer llena de cualidades que hay en ti y conocer el amor, entonces él seguirá ciego por la venda del amor carnal que Susana le ha puesto. Candice, ayúdame a salvar a mi hijo. Rosemary tomaba las manos de Candice y en su mirada tan parecida a la de ella había una petición que venía desde el alma de aquella buena mujer. Candice estaba más confundida que nunca. La historia de su marido le parecía horrible por la crueldad con que había sido tratado por su propia madre. Eso le movió algo en el corazón, algo que ella había presentido pero que se negaba a aceptar. Ella había soñado con su marido muchas veces desde que le habían hablado de su próximo matrimonio, incluso desde que siendo una niña su madre le enseñaba con esmero el comportamiento que debería tener cuando fuera una esposa. Se había imaginado su amor tan romántico como el que se veía en las novelas que leía todos los días, y cuando vio el pequeño retrato que le había sido enviado para que conociera al hombre al que estaba prometida desde antes de nacer, su corazón había latido desbocado por lo apuesto que era. Se había perdido en la profundidad de aquellos ojos mar que había estudiado a detalle, descubriendo en ellos lo que el pintor había captado con exactitud: misterio, calor, furia, paz, frío,
una alma confundida y que peleaba una batalla interior. Ella había deseado ser la heroína que le ayudara a vencer aquella batalla y se lo había prometido a sí misma. Pero aquella noche, su primera noche en Londres, había asistido a aquel baile solo para complacer a su madre. Habían sido invitadas por una vieja amiga de la infancia de su mamá y no habían podido rechazar la invitación. Su padre no las había acompañado porque tenía que determinar los detalles del contrato matrimonial con Richard antes de que ella y Terence fueran presentados. Huyendo del ruido y la perorata de la gente, se había refugiado en aquella terraza, dejando que sus pensamientos se dirigieran a su soñado duque. Se preguntaba qué diría en cuanto lo viera, cómo la recibiría. Si añoraba tanto como ella aquella unión, si él también sentía como ella aquel enjambre de mariposas invadir sus entrañas con solo pensar en su imagen. Y entonces la cruel realidad había llegado a ella de la peor manera. Aquellos besos que ella soñara compartir con Terence, su futuro esposo, él los había compartido con Susana aquella noche. Las palabras de amor que ella creyó escucharía en sus oídos, él las había pronunciado para otra. Había tanta pasión y entrega en la voz de Terence cuando habló con Susana que el mundo de Candice se había hecho añicos como la copa que había caído de sus manos al perder el control de su propio cuerpo. Pero se había obligado a recomponerse al saberse descubierta, y cuando vio a Terence a la cara, esperaba que él la reconociera por el retrato que le enviara, pero no fue así. En la mirada de esos ojos que ella ya adoraba, solo había una expresión de rabia por haber sido interrumpido. Ella era una perfecta desconocida en su vida. Aquella noche, ella había decidido romper aquel compromiso que la ataba a él, pero cuando se alejó y escuchó el rechazo de Susana y al ver las lágrimas de Terence correr por sus mejillas, sintió que debía ayudarlo. Su amor ciego la llevó a imaginar que quizás si Susana se sentía realmente amenazada, volviera a él y él volvería a ser feliz. Entonces ella podría alejarse adolorida, pero feliz de haberle dado a él la felicidad. Pero no fue así. Sus sueños de heroína romántica en salvación del su duque hechizado se volvieron en su contra. Terence la odiaba, la aborrecía. Se lo había dejado muy claro apenas horas después de haber retosado con su amante en la noche de su matrimonio. ¿Qué hacía ella ahí? ¿Por qué se aferraba a un hombre que sabía perfectamente que jamás podría amarla? Era un amor unilateral que solo le daría infelicidad. Candice giró el rostro para evitar que Rosemary viera sus cristalizados ojos. Entonces el sonido de la puerta que se abría la hizo sobresaltarse y girarse para encontrarse con la imagen de Terence, observándola atónito. «Terence, hijo, no te escuchamos llamar». Rosemary se limpiaba discretamente las lágrimas que habían salido de sus ojos y se encaminaba a saludar a su hijo con la sonrisa que siempre dibujaba en su rostro. Yo llamé, pero nadie respondió y como la puerta estaba abierta, entré. Terence se había girado en cuanto Rosemary se acercó. Esta vez le daba la espalda, no por ser grosero, sino porque de la imagen que había descubierto al abrir la puerta y entrar, y que se había grabado en su mente, no se podía borrar de sus ojos ni aunque se hubiera girado. Pero por caballerosidad sabía que no podía continuar mirando a Candy cuando ella estaba en ropa no adecuada para recibir a un hombre. Candice había tomado la bata rápidamente y recogido su vestido. Agradecía que Rosemary hubiera distraído a Terence y se había encerrado en el baño para poder colocarse sus prendas de vestir nuevamente. Aquellos ojos que la habían visto por solo unos cuantos segundos parecían haberle quemado la piel. Sentía fuego por cada centímetro de su persona y las mariposas revoloteaban en su vientre, con más fuerza que nunca. Su respiración agitada no podía controlarse, pero sabía que tenía que obligarse a ello. No sabía a qué había ido Terence, pero según el acuerdo al que había llegado el día en que tuvieron su primera y última conversación a solas, él había prometido no ir a su habitación, a menos que fuera algo sumamente importante, y relacionado por supuesto con la vida que aparentarían socialmente. Rosemary le había anunciado del evento al que acudirían en unas horas y suponía que Terence había ido a buscarla para ponerse de acuerdo en cómo debían actuar según habían acordado, así que no tenía excusa.
Debía darle la cara. Rosemary había estado hablando con Terrence sobre cosas que no había logrado escuchar mientras se colocaba su vestido, pero cuando salió los vio sonriendo. Era la primera vez que lo veía sonreír. Sintió algo dentro del pecho, pero se obligó a ignorarlo. Gracias por el vestido, Rosemary, mencionaba Candy para anunciar que ya había vuelto. La cara de Terry se puso seria de inmediato y Rosemary se giró para ver a Candice con una amplia sonrisa misteriosa. Estoy segura que te verás encantadora esta noche. Realmente no creo que vaya a haber alguien más hermosa que tú. La mujer mayor se dirigía a la salida mientras hablaba. Bueno, yo me retiro porque aún tengo cosas pendientes antes de comenzar a arreglarme. Cerró la puerta tras ella y entonces el silencio y el ambiente se hicieron demasiado pesados. Supongo que has venido para informarme del evento de esta noche, mencionó Candy rompiendo el silencio y encaminándose al pequeño recibidor de su habitación e invitando a Terrence a tomar asiento. Él agradeció el gesto con un simple gesto de su cabeza y tomó asiento frente a ella. Sí, es parte de mi obligación anunciarte cualquier evento y si asistiremos o no, según lo crea conveniente. La voz del joven no tenía ningún matiz que revelara su nerviosismo repentino. Lo sé, he memorizado todos esos puntos descritos en el acuerdo de compromiso. Fingía estar serena, pero la verdad era que moría de ansiedad. Solo sentir la presencia de Terrence tan cerca la estaba perturbando demasiado. Bien, entonces creo que será mejor que me retire para que continúes con tu arreglo. Supongo que necesitarás bastante tiempo. Se ponía de pie tan rápido que se sorprendió de no perder el equilibrio. Sí, claro. Supongo que también tienes cosas más importantes que hacer. Las palabras de Terrence la habían hecho sentir más de lo que él quiso decir. Era claro que, para él, solo una mujer como Susana era lo suficientemente bella para no necesitar ningún arreglo de más de un par de minutos, pero no diría lo que pensaba. Terrence se quedó mirándola un momento. Era hermosa, realmente lo era, aun cuando acudiera tal y como estaba al evento al que asistirían, él podía asegurar que nadie podría opacarla. Se dirigió con rapidez a la salida. Se sintió como si estuviera traicionando a Susana por considerar a otra mujer más bella que ella, pero algo en Candice lo estaba confundiendo. Cuando Terrence salió de la habitación, Candice se dirigió al espejo para verse. Realmente ya nunca había sido vanidosa y mucho menos sentía que la belleza fuera una cualidad importante. Pero después de conocer a Susana y de ver cómo Terrence la había observado el día en que irrumpió en su celebración de bodas, sentía que la necesidad de esmerarse más en su arreglo, pero tenía miedo de traicionarse a sí misma. Terrence entró en su habitación respirando agitadamente. Las imágenes de Candy cuando entró en su habitación se cruzaban en sus pensamientos una y otra vez. Esa mirada clara y transparente que no podía ocultar lo que pensaba o sentía. Esos labios tan rojos sin necesidad de ningún tipo de maquillaje. Su piel parecía tan suave que sentía un escozor en los dedos por la ansiedad que sintió de tocarla. Aquel cuerpo semidesnudo que había visto por un par de segundos estaba provocando un delicioso calor en su cuerpo. Se dirigió directo a la terraza de su alcoba. Necesitaba aire para despejar sus pensamientos. Candice daba los últimos toques a su peinado. La mucama que la auxiliaba había hecho maravillas con su pelo rebelde. El vestido que Rosemary le regalara aquella tarde era precioso, y tal como había dicho, hacía que sus ojos resaltaran. El maquillaje era suave, casi inexistente. No estaba muy acostumbrada a las zapatillas altas, pero su suegra las consideró necesarias por su estatura, pues era bastante más baja que Terrence, y con aquellos zapatos se nivelaría un poco aquella diferencia. El llamado de la puerta la sobresaltó. «Adelante», respondió encaminándose a la puerta con una sonrisa al pensar que quien llamaba era Rosemary, pero se quedó de piedra cuando descubrió a Terrence, que aún tomaba el pomo de la puerta. Su nerviosismo apareció como cada que él estaba cerca.
He, he venido para que bajemos juntos. Terrence se sentía un idiota por aquel tartamudeo. ¿Qué tenía esa chica que lo hacía sentirse raro? No podía dejar de verla. Parecía una hermosa aparición, como si hubiera escapado de un cuento de hadas. El vestido remarcaba su delicada figura, la cual él había comprobado horas atrás era natural. El maquillaje muy apenas si le remarcaba los ojos y esas bellas y espesas pestañas. Su blanca piel parecía porcelana y resaltaba aún más por el color verde olivo de la seda del vestido. Se veía un poco más alta. Eso no le gustó demasiado, pues anteriormente había comprobado en su primer baile que ella se acomodaba perfectamente debajo de su barbilla. Era como si pudiera protegerla por completo con solo rodearla con sus brazos. Sus hermosos rizos dorados habían sido apresados nuevamente en un elaborado peinado que, si bien la hacía verse bella y elegante, él los prefería en aquella coleta que acostumbraba llevar y que les daba más libertad para esparcir aquel perfume de rosas que se extendía con cada ligero movimiento de su caminar. Ya estoy lista. Candy se encaminó hacia donde su chal y su bolso estaban esperando sobre una de las mesillas. Y sobre todo quiso moverse para escapar de aquella mirada que la estaba quemando nuevamente. Terrence se había quedado en silencio y la observaba detalladamente desde los pies hasta la cabeza, y eso la hacía sentirse vulnerable y expuesta, además de nerviosa. «Espera», pidió, reaccionando después de que ella rompiera la magia que lo había mantenido hechizado y mirándola fijamente. Se apenó por ello. «¿Pasa algo?», preguntó, deteniéndose y girándose para quedar frente a él, pero desviando su mirada hacia el suelo. No quería verlo al rostro porque temía hacer algo imprudente. Él estaba demasiado apuesto esa noche. «¿Podrías girarte un momento?», le preguntaba, y sentía que sus manos comenzaban a temblar. Ella lo miró extrañada. «Será solo un momento, por favor». La petición fue en un tono amable, así que Candice se sintió comprometida a corresponder. No le gustaba darle la espalda porque se sentía indefensa. A sus enemigos prefería siempre tenerlos de frente. Pero había algo en la mirada de Terrence que la hizo hacer una excepción, así que se giró lentamente, quedando de frente al espejo que reflejaba su imagen completa. Terrence quedaba justo a su espalda, por lo que no podía ver claramente qué era lo que hacía. Solo alcanzó a distinguir el movimiento de sus brazos y al parecer tomaba algo que llevaba en el bolsillo interior de su elegante saco negro. Candy se distrajo por un momento. No pudo evitar que las palabras que él le dedicara a Susana la noche en que lo vio por primera vez volvieran a su mente para atormentarla. Aquello parecía una escena de dos esposos amantes que compartían un momento de intimidad, pero ella sabía que solo eran esposos y jamás serían amantes. Cerró los ojos, obligándose a alejar los pensamientos que cruzaban por su memoria, pero los abrió casi de inmediato al sentir algo frío rodeándole el cuello. Cuando vio su reflejo en el espejo, el temblor de su cuerpo aún no desaparecía. Había sentido temor. Por un segundo pensó que Terrence podría mejor olvidar ese pensamiento. Se concentró en su imagen y sus ojos se abrieron cuando descubrió la magnífica gargantilla que rodeaba su cuello, y entonces el roce de los dedos de Terrence, que se ocupaban en asegurar el broche a su espalda, provocaron que su corazón se acelerara. Estaba petrificada, no sabía cómo reaccionar. ¿Qué era aquel cambio tan repentino en Terrence y por qué? Perfecto, es el complemento perfecto. Terrence la observaba a través del espejo. Había retirado sus manos tan pronto terminó de asegurar la hermosa joya que ahora lucía radiante en aquel esbelto y suave cuello del color de la nieve recién caída. Sus dedos aún le cosquilleaban por la deliciosa sensación vivida al tocar aquella sedosa piel. Por eso ahora unía sus manos a su espalda, tratando de detener el deseo que le provocaba volver a tocarla. Es hermosa, pero no creo que deba usar algo tan llamativo. Candice estaba sonrojada. Los ojos de Terrence parecían devorarla aún a través del espejo. Sentía que la piel que él rozara con sus dedos aún le quemaba. ¿Por qué no?
Se ve muy bien en tu cuello. Además te corresponde por ser la duquesa de Granchester. Creo que era de mi abuela. Comentó tratando de aliviar la tensión, pero no pensó en lo que sus palabras pudieron provocar. Con manos nerviosas pero rápidas, Candy se quitó la gargantilla que empezaba a quemarla, pero no de la deliciosa manera en que lo habían hecho los dedos de Terence, sino como si su cuello y corazón hubieran sido rociados con ácido. En cuanto la tuvo en sus manos, extendió su brazo, regresándola a su dueño. ¿Qué pasa? Úsala. El joven duque se sintió ofendido por el rechazo del detalle. No, yo no soy ni seré la duquesa de Granchester, así que no debo ni puedo usar las joyas de la familia. Al ver que Terence no la tomaba, la depositó en la mesilla más cercana y se volvió para tomar su abrigo y su bolso que había depositado en el respaldo de una silla. ¿De qué hablas? Claro que tú eres la duquesa de Granchester. Quizá aún no reciba mi título, pero cuando sea oficial tú serás la duquesa ante todos. Terence tomaba la gargantilla y se acercaba con intención de ponérsela nuevamente, pero ella se alejó como si se tratara de un ser despreciable. Cuando tú recibas tu título, yo estaré muy lejos de aquí, en Escocia. Mi hogar, el lugar de donde nunca debía haber salido. Entonces tú tendrás tu libertad firmada en la mano y podrás correr a América a buscar a tu verdadera duquesa. Candy salió lo más aprisa que pudo, dejando a un Terence completamente pasmado por aquellas palabras. La mano que pasó por sus castaños cabellos no le calmó nada la frustración y el coraje que sentía. No podía negar que había olvidado casi por completo que Candice había sido testigo de su declaración de amor hacia Susana, de su súplica porque se casara con él, y fuera esta su duquesa. Podía jurar que no había recordado a Susana, por lo menos no, desde que horas atrás había visto a Candice tan natural, tan bella, y no había podido borrar su imagen de su mente. Eso había sido como un sedante que adormeció el recuerdo de Susana. Y ahora que aquel gesto, a pesar de haber sido aconsejado por su padre, también había nacido de su corazón al reconocer el arduo esfuerzo y trabajo que Candice realizaba como la futura duquesa de aquel castillo. Había sido despreciado. Era la segunda vez que alguien lo despreciaba, cuando mostraba sus sentimientos verdaderos. Depositó la gargantilla en su bolso y salió del cuarto. Candice ya le llevaba ventaja, así que seguramente ella ya estaba reuniéndose con sus padres. Bien, él había tratado de que aquello en lugar de un infierno fuera algo tolerable y quizá pudiera convertirse en un paraíso como el que vivía ahora su padre y su madrastra, pero parecía que su adorable esposa se negaba a intentarlo y a perdonarlo. No podía culparla, él había sido muy duro, pero ¿acaso no lo había sido también su padre con Rosemary? Sí, pero Candice no era como su madrastra. Aquello sería muy difícil, pero él sentía que ya se había humillado bastante. Cuando llegó al recibidor donde sus padres lo esperaban en compañía de Candice, vio que había algo de tensión. Candy, a pesar de que sonreía, estaba nerviosa, pero no de la misma manera que él había descubierto cuando le colocó la gargantilla. Esta vez era otro tipo de nervios, como si temiera que descubrieran que las cosas entre ellos no marchaban bien. Se acercó con lo que trataba de ser una sonrisa. Si ella podía lucir como si nada sucediera, él lo haría también. Después de todo, ese era el acuerdo que había entre ellos. Fingir un matrimonio no más ante la sociedad, aunque su vida en el interior del castillo estuviera convirtiéndose lentamente en un infierno que podría quemarlos hasta convertirlos en cenizas. Ofreció su brazo a su dama, que lo esperaba ya lista. Sus padres sonrieron por el gesto, pero él podía leer la sorpresa de ver que Candice no lucía la gargantilla que ellos mismos le habían sugerido le regalara aquella noche. Algo cruzó por su mente. Él no podía olvidar el rechazo de Candice a su regalo, así que ella tampoco lo olvidaría a él. La obligaría a recordarlo durante toda la noche. El hermoso ramo de rosas que estaba depositado en la mesa colocada unos metros antes de llegar a la puerta de salida, le dio una magnífica idea. Soltó a Candice de su brazo y se encaminó al arreglo de flores justo antes de salir. Tomó una rosa que no hacía para nada juego con el atuendo de Candice por su llamativo color rojo, pero que resaltaría sin duda sus labios.
esos labios que lo habían trastornado desde el día que los descubrió bajo el velo en su ceremonia de bodas. Cortó algunas espinillas y las hojas que la rodeaba. Cortó el tallo de manera que solo quedara la perfecta porción para lo que tenía planeado. Ahora vería si Candice se atrevía a rechazarlo delante de sus padres. Eso sería divertido. Candice junto con Rosemary y Richard miraban a Terrence extrañado por su repentina admiración por las flores que adornaban la estancia. Terrence jamás había tomado una rosa en ninguna parte, por lo menos no que ellos supieran. No era algún detalle que les gustara a las diferentes mujeres con las que él había compartido un momento de su joven vida, así que aquello tomó por sorpresa a los padres del joven y futuro duque. Candice sentía que el corazón le latía acelerado. ¿Qué estaba planeando? La mirada y la sonrisa que se dibujaban en el rostro de Terrence cuando se volvió, y la forma en que caminaba dirigiéndose hacia ellos, que ya estaba bajo el umbral de la puerta, la hizo estremecerse. Quizá en estos momentos no haga la combinación perfecta, pero te aseguro que cuando esto termine, te habrás acostumbrado tanto a su presencia que desearás conservarla junto a ti por el resto de tu vida. Aquellas palabras solo Candice las había escuchado muy cerca de su oído. Terrence le había hablado de una forma que la hizo estremecer mientras colocaba la rosa roja entre su pelo, a un lado de su rostro. Se sintió indefensa nuevamente. Las palabras de Terrence llevaban mucho más de lo que aparentaban. Quizá él no entendió que la que no hacía combinación con la rosa era ella. La flor era demasiado perfecta, demasiado elegante y distinguida como para insultarla, obligándola a estar con alguien que lejos de resultar agradable era solo un tormento. No hagas que te lastime. Aún está sensible porque fue separada de lo que amaba y lleva algunas pequeñas espinas que podrían causarle alguna herida. ¿Era una advertencia o una amenaza? Richard y Rosemary sonrieron entre sí. Ellos no habían escuchado lo que Terrence le había dicho a Candice, pero seguro sería algo bueno, pues el detalle de la flor era algo que ellos jamás imaginaron que su hijo podría realizar. Quizás hasta era mucho mejor y más adecuado que la gargantilla de esmeraldas. Candy tomó el brazo que su esposo le ofrecía para terminar de salir del castillo y tomar el elegante coche que ya los esperaba. Su rostro dibujaba una hermosa sonrisa, aunque por dentro estuviera muriendo de pena y dolor. Continuará.